de una úlcera micótica que recibimos a finales del año pasado de un paciente que fue a Mérida de vacaciones, estaba en un área rural y él nos llega así. E inclusive nos manifestó que su compadre le sacaron el ojo por haber tenido una úlcera micótica. Este paciente le hemos hecho varios tratamientos y hoy por casualidad lo vi y va a terminar en una queratoprótesis. Debemos recordar que la infección corneal por hongos varía entre un 6 a un 60%. Todo depende de la región geográfica que se exponga. Uno de los motivos por el cual estamos realizando este webinar en conjunto con los residentes del Hospital de Barquisimeto es porque ellos han manifestado en diferentes congresos de la Sociedad Venezolana de Oftalmología la alta incidencia que llegan de pacientes a su emergencia por micosis ocular. Se describe esta entidad como una afección oportunista de zonas tropicales y rurales causadas generalmente por trauma con exposición vegetal. También está asociada al uso de lentes de contacto. Diferentes estudios realizados en Sudamérica, especialmente en Brasil, muestran que los hongos filamentosos son los que afectarían con mayor frecuencia, siendo el Fusarium y el Aspergillus las dos entidades que más se han evidenciado. El principal factor de riesgo asociado con la infección por hongos filamentosos es el trauma vegetal. Respecto a las levaduras, Cándida es la que afecta con mayor frecuencia a estos casos. Aquí, en esta slide pongo los integrantes de los residentes del hospital de Barquisimeto en el cual estuvieron involucrados en el siguiente caso que le vamos a presentar. La idea de esta presentación va a ser en conjunto en el sentido de vamos a presentar partes teóricas y vamos a ir desarrollando el caso que ellos nos enviaron. Entonces, se trata de un paciente de 59 años, masculino, de la región de Sanare. Lo que yo revisé, Sanare es una zona rural con una humedad de un 46% y una temperatura entre 28 a 32 grados. Entonces, grana perfectamente en las definiciones que colocamos en los slides anteriores de un área tropical. Volviendo a la presentación, que es lo que vamos a ir haciendo, desarrollando la parte teórica con el caso, entonces existen variaciones geográficas. Su variabilidad está influenciada por factores ambientales, locales, ocupación, la disponibilidad de drogas antimicrobianas, que es uno de los problemas que tenemos en este momento en Venezuela, e inclusive por los ingresos, que lamentablemente muchos de estos casos van relacionados con pacientes de pocos ingresos. La variabilidad es amplia incluso en diferentes regiones de un mismo país. Volviendo otra vez en el desarrollo del caso que nos enviaron desde Barquisimeto, lo importante aquí es que la ocupación de este paciente es agricultor. Entonces, vemos que es un paciente del área rural, en una zona tropical de alta humedad, y el paciente es agricultor. Nosotros debemos tener como referencia, entonces, si el paciente viene de un clima húmedo cálido, como este caso, es agricultor o trabajador del campo, y traumatismo, como presentó este caso, con cuerpo extraño vegetal, lo primero que debemos pensar es en Fusarium. Y les digo esto en el sentido que, como muchas veces no hay las posibilidades de laboratorios, irnos guiando e irnos orientando hacia el diagnóstico. En la epidemiología, que esto se presentó también en el curso de Pancorni, el grupo de trabajo indo-húngaro presentó que se ha desarrollado y han identificado más de 70 especies
causantes de queratitis fúngica. Y ellos insisten en los estudios que hicieron que el fusarium, el aspergilo y la cándida son los más frecuentes. Aquí le ponemos en este slide toda la clasificación de los diferentes hongos, si son filamentosos, si son por levaduras o dismórficos. En la patogénesis de esta entidad, el hongo se adhiere al epitelio corneal, generalmente después de un trauma, y el hongo germina a hifas, se inicia una respuesta inmune, como vemos aquí, en el cual actúan los macrófagos y las células dendríticas, con la activación del lectin 1 y 2 y actúan contra el hongo. Pero, ¿qué es lo que pasa? El hongo produce diversas enzimas que digieren el tejido corneal que facilitan su invasión. Ellos tienen la capacidad de sintetizar sustancias que se depositan en el medio extracelular, formando un biofilm en el que quedan incluidos, y esto lo protege contra las defensas del organismo y de los agentes. Voy a esperar que pase el slide, aquí está, sí, en el cual vemos otra vez el caso que vamos a seguir desarrollando, que nos mandan de Barquisimeto. El paciente refiere que el motivo de la consulta fue una sensación de cuerpo extraño en el ojo derecho. Recuérdese que es un masculino de 59 años de edad, que viene de una región rural, y la enfermedad la refiere que tiene una evolución de 3 semanas. Esta evolución tardía también ya nos puede orientar en un diagnóstico pensando en hongo. Generalmente en las úlceras por bacteria el caso es más abrupto y a lo mejor el paciente acudiría a la consulta desde la primera semana. El paciente refiere, y en la enfermedad actual lo que ven los residentes, caracterizado por un ojo rojo, refiere dolor ocular, secreción, disminución de la agudeza visual, luego de 5 días de tratamiento. Acude a facultativo, donde es valorado y se le indica tratamiento, el cual el paciente no consigue. El paciente por su cuenta, entienden, se coloca gotas de oftálmica de Sofixin y al persistir los síntomas acude al hospital de Barquisimeto, al central, donde se hace el diagnóstico de queratitis infecciosa de etiología mixta. Yo quisiera que me escribieran este diagnóstico, porque a mí generalmente me gusta que definan si el tipo de etiología. Yo no comprendo bien qué significa etiología mixta, si es que están hablando de una úlcera micótica con úlcera bacteriana, o es que no estaban seguros del diagnóstico. El paciente trae un estudio de KOH que reporta hifas tabicadas. Pero no sé si pasó la... Uy. ¿Sí? Pero yo no estoy viéndolo. Ok. Entonces, en la visualización directa, el frotis busca eh, la visualización directa de la forma fúngica usando las tinciones. La tinción que usamos, la de KOH al 10%, que ha demostrado ser de la mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de hongo, alcanzando cifras entre un 50 hasta un 99% para ambas medidas según la serie. Entonces, este paciente ya viene con el KOH y refiere a la cifra. Entonces, tenemos que el paciente viene de la zona rural, es agricultor, un KOH positivo.
Entre las características clínicas de la úlcera micótica está el edema epitelial y estromal, como vemos en el slide que pongo en la foto que está al lado. Se observa ulceraciones epiteliales y en el estroma puede haber acceso con necrosis estromal. La otra característica de la úlcera micótica es una reacción de la cámara anterior celular y proteica, puede ir acompañado de flare, hipopión, fibrina en cámara anterior, afectación en la placa endotelial y adelgazamiento corneal, que es la imagen que vemos. Aquí vemos el hipopión, la reacción en cámara anterior, la fibrina en cámara anterior, las placas endoteliales. Y volvemos otra vez al caso clínico. O sea, ya sabemos que es un paciente rural con la sintomatología que se describió anteriormente, viene con un KOH positivo y ellos en la biomicroscopía observan una hiperemia conjuntival en 360 grados, córnea opaca, úlcera en el eje axial, accesada de 5 milímetros de diámetro, de superficie irregular, borde plumoso, no se diferencia entre estroma y endotelio, tiñe completamente con fluoresceína y en la cámara anterior hay hipopio de un 20%. Y aquí estaría otra de las claves que nos puede ayudar en el diagnóstico de una úlcera micótica, que es el hipopio. Aunque se ha descrito también en las úlceras bacterianas, sobre todo por estreptococo, con la clínica y el interrogatorio que se le viene realizando a este paciente con este KOH positivo, todo nos va indicando de que estamos ante un caso de una úlcera micótica. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con un equipo diagnóstico que se llama microscopía confocal. La doctora Pamela Guillén, que fue fellow de nosotros en córnea, y hicimos estudios con el confocal y logramos ver eh, úlceras micóticas y observamos los hongos con el confocal. ¿Y qué ventaja tienen? Estos estudios permiten la visualización de todas las capas corneales y a su vez de componentes microbianos que pudieran estar presentes entre ellas. Y como observan en este slide que le estoy colocando, ya ahí podemos hacer el diagnóstico de micosis en esta afectación con el microscopio confocal. El PCR que se realizó en el Instituto de Higiene, ellos nos apoyaron en algunos casos. Su ventaja principal es que solo requiere una pequeña muestra para la detención de estos organismos y es una prueba sencilla. Se necesita un entrenamiento especial y tener las cintas para hacer el diagnóstico de micosis. Pero el gold estándar son los cultivos, que es lo que siempre le recomiendo a las personas que pasan por el servicio de córnea, e igual en el entrenamiento que yo tuve, lo hacíamos de rutina, y en general se ha mantenido como el gold estándar para el diagnóstico de la queratitis fúngica. Los medios de cultivo para hongos con mejor rendimiento y más utilizados son agar sangre y el saborón, como vemos aquí. El fusarium, que es una de las principales cultivos que nosotros hemos conseguido, tiene las siguientes características. Tiene un color blanco con diversos pigmentos, que puede ser de crema, rosado, y nosotros en cultivos que se han hecho aquí, a veces nos cuesta hasta 10, hasta 12 días para que sea positivo. Que esto sería una de las desventajas en el sentido de que el tratamiento para evitar la ceguera en este grupo de pacientes debe ser lo más temprano posible. Y es lo que le he querido inculcar, la importancia del interrogatorio de los pacientes, como hicieron con este, la importancia del KOH, y ya
como para asegurar el diagnóstico sería el cultivo. También en el fusarium vemos las macroconidias y las microconidias, como vemos aquí. Y otro de los casos frecuentes que también hemos visto aquí en el servicio, que es el Aspergillus, tiene una característica más típica, como vemos aquí, en los micelos verdosos, con una textura aterciopelada y una topografía rugosa. También tiene aproximadamente de 5 o 7 milímetros de diámetro ramificado, como estamos observando aquí, y se tiñen de manera irregular. ¿No? Que es la que está apareciendo ahorita. La que describí fue la de manera irregular y que se ve ramificada, es este slide. El siguiente cultivo que les voy a mostrar es el de Candida albicans, que lo característico es, estoy esperando que salga la imagen, son de color blanco, una textura cremosa, es lisa y brillante. No, pero no veo la pregunta. Esos signos clínicos en la lámpara de hendiduras serían los diferenciales para los rectales de verticillo. Sí, mientras sale la otra imagen, una de las dificultades que tenemos para el diagnóstico clínico a nivel de la lámpara de hendidura de una úlcera micótica es que realmente lo que yo observo es que no hay nada típico, se confunden. Por eso he insistido y me parece muy bien cómo se manejó por el grupo que le llegó a este paciente de úlcera micótica en la ocupación de este paciente, de qué área venía, que viene con un KOH positivo y las descripciones que puse, que fueron del caso, va relacionado más bien con la severidad de la úlcera micótica que fue evaluada por ellos. En este slide estamos observando, sería el cultivo de una Candida albicans, que es lo típico, que son de aspecto blanco. Otra de las características en el cultivo son la presentación, como vemos aquí, de las blastosporas y se observan abundantes formas de levaduras y pseudohifas en la Cándida albicans. Yo también me apoyo porque, como describió y les comenté, el grupo hindú, que es uno de los que más tiene experiencia en úlceras micóticas, la, el número de cultivos negativos de úlcera micótica es muy alto. Y una de las maneras que yo me ayudo, que es como estos pacientes hay que hacerle debridamiento con mucha frecuencia para que penetre la droga, aprovecho y le hago una queratectomía lamelar. Y nosotros contamos aquí con la doctora Arellano, que tiene muchísima experiencia en, en anatomía patológica y estos casos en el cual nos ha salido negativo los cultivos, ella nos ha logrado orientar para el diagnóstico de úlcera micótica. Entonces, ese es el otro tips que yo le daría. Si tienen la posibilidad de tener un servicio de anatomía patológica ocular que les dé este apoyo, también es importante. En la siguiente diapositiva, volviendo al desarrollo del caso que nos mandan de Barquisimeto, entonces tenemos que el KOH fue positivo para IFA y el cultivo salió para Fusarium. Entonces, si volvemos a una de las primeras diapositivas, en el cual nada más orientado de que la ocupación es agricultor, viene de un área rural y tiene un trauma vegetal, y el grupo hindú por epidemiología ha observado que la mayoría de estos casos son por Fusarium, ahí ya nos puede orientar
Y es lo que está saliendo en este caso. Entonces el cultivo fue positivo para Fusarium. Las complicaciones de la úlcera micótica. La úlcera micótica está relacionada con iridociclitis, adelgazamiento corneal, como observamos en este caso, perforación, como observamos en este caso, en el de arriba que estoy señalando, coroiditis, retinitis o retinocoroiditis, necrosis retiniana focal y hasta endoftalmitis. Y para evitar que estos pacientes lleguen a ese estado, debemos tratar de que el tratamiento sea lo más pronto posible, hacer el diagnóstico lo más pronto posible de este grupo de pacientes. Los diagnósticos diferenciales que debemos pensar en los pacientes con úlcera micótica son la queratitis bacteriana, la queratitis herpética y la queratitis por acantoamiba. Los tratamientos. El tratamiento con hongo filamentoso, y eso también fue uno de los tips que nos dieron en este curso de pancórnea, el que está siendo evaluado ya casi como de primera opción es el voriconazol. Y la dosis del voriconazol tópica es de 3 miligramos sobre mililitro, y el que sigue siendo como el gold estándar es la natamicina, que es al 5%. En levaduras también sería el voriconazol, que es una de las ventajas, nos sirve para filamentoso y para levaduras, y la anfotericina B. Si los casos son desconocidos, como ya nos están alertando, este grupo hindú, que un 30% puede ser que no se identifique la micosis, sabiendo que es una úlcera micótica, pero sin identificación, entonces realizar una combinación del voriconazol más la anfotericina o la anfotericina más la natamicina. Deben recordar que estos tratamientos son largos y deben tener un promedio de 80 días para la erradicación de la infección al examen clínico. ¿Cuándo utilizar la terapia antifúngica sistémica? Las recomendaciones y la experiencia que nosotros hemos tenido son en aquellos casos de queratitis fúngica más severa en que se presentan o evolucionan con úlceras grandes, hipopión o compromisos de la cámara anterior. Para ellos, el tratamiento ideal sería igual el voriconazol oral, 400 miligramos al día, el itraconazol oral de 100 a 200 miligramos cada 12 horas. Si son levaduras, el voriconazol y la anfotericina, que puede ser intracameral, o el voriconazol intracameral, y el fluconazol vía oral. El fluconazol, unos años atrás, estaba recomendado para filamentoso, pero se ha visto que no tiene una buena penetración y el resultado no es bueno, entonces se está dejando solo para levadura. Es por eso que el voriconazol, como actúa tanto para los filamentosos como la levadura, ya sería un tratamiento de primera opción para los hongos. Hay pregunta. ¿Utiliza tratamiento antifúngicos subconjuntivales? El tratamiento subconjuntival, el problema que yo le veo de por sí que la penetración no es tan buena y es muy tóxica. Y las recomendaciones que se dan es más bien que sea de tipo tópica, e inclusive por eso es que se está recomendando el voriconazol, porque es el que tiene mejor penetración en la córnea y en cámara anterior. Y recordar que a pesar de eso hay que estar realizando debridamiento cada 4 o 5 días para que tenga la mejor penetración posible esta droga. Volviendo al caso de Barquisimeto, el tratamiento que le colocaron fue la natamicina al 5%,
que los felicito que le hayan conseguido y le hayan colocado ese tratamiento, ya que es una de las drogas de primera opción. Es una gota cada hora por 24 horas, ellos se lo colocaron. La recomendación sería una gota cada hora, pero por 48 horas. Es la recomendación que le haría a ellos. Y después, luego, cada 2 horas por 48 horas, eso está muy bien, y luego cada 4 horas. Y tener mucha paciencia, porque estos pacientes puede ser que la primera semana ustedes observen una recuperación, pero después se detengan, porque son pacientes que para su recuperación puede tardar desde 2, 3 o hasta 4 meses. Y es muy importante la evaluación seguida de estos casos. E inclusive pueden mejorar y después ustedes ven que recaen un poco. Y dependiendo de eso van tomando diferentes conductas e inclusive agregarle el tratamiento vía oral. El Kinomax, una gota cada 4 horas, en el cual yo sí no estoy de acuerdo, si ya tenemos el diagnóstico que es un hongo, no estarle agregando antibióticos. Si no hay un cultivo en el cual esta úlcera esté sobreinfectada. E inclusive, en una de las recomendaciones de una de las personas que me entrenó, que fue el doctor Vera Cristo, a él no le molestaba que existieran las bacterias en el momento de una úlcera micótica porque servían como una pared para que la úlcera micótica no siguiera avanzando. Le colocaron el fluconazol reforzado en Barquisimeto, pero no sé qué dosis le colocaron. La dosis que recomendaba Don Jones, que es el doctor que ha puesto muchas de las pautas en lo que son úlceras a nivel mundial de la Proctor Foundation, él recomendaba 1 miligramo sobre mililitro. Y después, en 2 años siguientes que yo fui al curso de la academia, si el caso que se reforzaba, que fuera de 2 gramos por mililitro. Entonces sí me gustaría que me aclararan cuánto fue la dosis que utilizaron. Y el fluconazol por vía oral de 200 miligramos al día, esa era la dosis, pero como le comenté hace un momento, el fluconazol ya se ha demostrado que es mejor para levaduras y que el efecto para fusarium no es bueno. Y las recomendaciones actuales son el voriconazol. Siguiendo con el caso que nos presentan de Barquisimeto, a las 48 horas del ajuste del tratamiento, en el estudio de la biomicroscopía, la hiperemia conjuntival estaba en 360 grados, córnea con similares características. Observan que la úlcera es de mayor profundidad, con adelgazamiento corneal en el sector axial inferior. Y el hipopión está resuelto. Una de las cosas que le quería comentar a lo que me están escuchando del grupo reciente de Barquisimeto, el hecho de que el hipopión se resolvió es que la droga estaba haciendo el efecto. Y una de las premisas que debemos tener en cuenta en una úlcera micótica es que si no está peor, es que está mejor. Pamela contestó que la dosis es de 0,2%. Bueno, entonces ella está usando la reforzada. Repítalo. Entonces, la dosis que tú le estás dando, Pamela, es la dosis reforzada, que es la que recomendó Dan Jones como reforzada. Pero él en una época recomendó el fluconazol, pero ya en diferentes estudios no se está recomendando, sino solo para levadura. Y el tratamiento de elección sería el voriconazol. En este paciente, ellos mantienen el tratamiento tópico por los siguientes 5 días con una evaluación diaria, que era una de las recomendaciones que yo le daba a estos pacientes, deben evaluarse con mucha frecuencia y en vista de la persistencia del adelgazamiento corneal y por no presentar una evolución satisfactoria, se plantea la conducta quirúrgica. Y la conducta quirúrgica que ellos plantean es el recubrimiento con doble membrana amniótica por el elevado riesgo de perforación corneal. Entonces voy a hacer algunos comentarios aquí. Entonces, el tratamiento fue 5 días con una evaluación diaria. Ellos observaron una persistencia del adelgazamiento. Piensan que no hubo una evolución satisfactoria. Yo sí creo que hubo una evolución satisfactoria. Y sí estaría de acuerdo
con el recubrimiento con doble membrana en el momento de que no tengamos hipopión, en que vemos que se esté comportando más bien como una úlcera trófica, en donde la lisis esté disminuida, porque al colocarle la membrana, si la etiología no está de alguna manera controlada, podemos tener dos dificultades. Una, si es una doble membrana, que no veamos la córnea ni la cámara anterior, que es lo que está pasando. Y lo otro, recuérdense que la membrana amniótica, aunque ayuda a la regeneración corneal, puede ser también un medio de cultivo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y lo otro, que para mí es lo más importante, tal vez yo le aumentaría la frecuencia de la natamicina, porque de por sí la natamicina tiene una mala penetración corneal y al colocarle yo la membrana amniótica, a lo mejor no está penetrando de la manera adecuada y le estoy restando eficacia al tratamiento de la natamicina. En la siguiente evolución, estoy esperando que aparezca en la pantalla, que ahí está, se cumple la conducta quirúrgica planteada, se realiza la desepitelización corneal, se le coloca la membrana amniótica con nylon 10-0 y un lente de contacto blando terapéutico. Y por lo que estoy entendiendo aquí, y felicito al grupo de Barquisimeto, este paciente evolucionó de una manera satisfactoria. Ellos me dirán o me escriben si lo han visto recientemente y cómo está. Esta es la foto que ellos nos envían y es lo que yo estoy observando aquí. Ya aquí veo que si hay un adelgazamiento, no veo así de que ningún peligro de perforación, pero ya el ojo estar más tranquilo, sí estaría de acuerdo a colocarle membrana amniótica. Tal vez no le hubiera colocado yo dos, sino solo una, por lo que le expliqué, para que tenga una mejor penetración en la natamicina y para poder observar qué es lo que está pasando en la cámara anterior. Y el objetivo, más que nada, de la membrana amniótica es ayudar a lo que es la regeneración de esta córnea. El crosslinking. Vamos a esperar que pase la diapositiva. El crosslinking, en este momento, no está bien establecido si es un buen tratamiento o no. Pero recordemos que el estudio in vitro muestra un buen efecto fungicida de la riboflavina al 5%, con una disminución de la viabilidad de las células micóticas. Hay diferentes reportes que realizándose el crosslinking más bien se han presentado perforación corneal. Y eso lo entiendo. O sea, yo estaría de acuerdo con el crosslinking en pacientes en el cual se le haga el diagnóstico temprano, que no tengan melting corneales. Si tienen un melting corneal, estoy completamente seguro que ese paciente haga una perforación. Y lo otro que aprendí en este curso de pancórnea es que el crosslinking disminuye la capacidad de penetración del voriconazol. Entonces, eso deberíamos tenerlo en cuenta. Si ese es uno de los tratamientos que se ha observado que son más efectivos, que tienen mejor penetración y nosotros le estamos restando su penetración, puede ser que sea un tratamiento no eficaz. Por eso es controversial. Entonces, más bien la tendencia que veo ahora es no utilizar el crosslinking en las úlceras micóticas. A mí la pregunta, ¿cuál considera el mayor signo de alarma para considerar cambiar de tratamiento médico a conducta quirúrgica con recubrimiento? Ese es el siguiente slide que, Pamela, te adelantaste como siempre a la pregunta, pero a la presentación, ya te la va a contestar. El tratamiento quirúrgico en el cual ustedes van a ver estandarizado a nivel mundial, la primera opción sería el colgajo conjuntival, que nos permite una reparación del tejido corneal. Yo la sugerencia que le haría es que ese colgajo conjuntival no sea completo, que sea más bien
en la región en donde está la úlcera, porque de esa manera, si yo le coloco un colgajo completo, yo no voy a tener ninguna visualización de lo que está pasando ahí, en esa córnea y cómo está esa cámara anterior. La utilizaría es cuando esa úlcera estoy viendo que hay un riesgo de perforación, ahí colocaría el colgajo conjuntival. Y hace como 2 semanas tuvimos un caso muy curioso que nos llegó de San Fernando de Apure, una paciente que estaba en un parto y nos llega con una úlcera de difícil diagnóstico. eh, Venía con un tratamiento con natamicina, pero no tenía ningún KOH positivo ni nada. Fue la sospecha que tuvieron en San Fernando. Yo la llevo a quirófano, le hago el debridamiento como lo he recomendado a ustedes, con una queraectomía lamelar, y tenemos una respuesta por parte de anatomía patológica de que era un fusario. Y para mí fue un caso curioso porque cuando le hago el interrogatorio a la paciente, no era usuario ni de lente de contacto, ni había estado en ninguna zona rural, solo el antecedente del parto. Y está descrito que en las clínicas, a través del aire acondicionado, se han reportado muchos casos de úlcera micótica en pacientes que han sido intervenidos por otras causas, han presentado úlcera micótica y la causa principal es Fusarium, que fue este caso. A esta paciente, como se siguió adelgazando, yo le realicé un colgajo conjuntival, como les comenté, en el cual solo este colgajo de interés en la zona de la úlcera y que no sea total. La membrana amniótica, como hicieron en Barquisimeto, tiene la ventaja de que puede promover la cicatrización, la angiogénesis y la fibrosis e inhibir la inflamación. E igual, todos estos pacientes generalmente terminan en un trasplante de córnea. La queratoplastia lamelar no está recomendada en el sentido de que, recuérdense que el hongo se va hacia la parte más profunda de la córnea, y al hacer la queratoplastia lamelar no estamos solucionando esto. Más bien, el que se ha visto que tiene más éxito serían las queratoplastia penetrantes. Pero yo haría una queratoplastia penetrante en donde no esté involucrado el limbo, sino que la úlcera esté alrededor de unos 5 o 6 milímetros. Este tipo de trasplante de queratoplastia penetrante sí sería exitoso. Y seguir con el tratamiento con natamicina o orconazol por unos 60 o 80 días. Con la doctora Sara Guerrero, el año pasado cuando hizo su fellow, realizamos este protocolo que es el que estamos utilizando para las úlceras micóticas. Entonces, para orientarnos, que era una de las preguntas, si observamos un infiltrado blanco, grisáceo, por debajo del epitelio intacto y rugoso, con bordes irregulares de aspecto algodonoso, con lesiones como bordes hifados o lesiones satélites por su color blanco, con anillos inmunes o formación de placas endoteliales e hipopión, podemos sospechar de una úlcera micótica, sobre todo filamentosa. Por levadura, puede ser una pequeña úlcera oval de bordes bien definidos, rodeada de un anillo amplio y denso con edema e infiltrados corneales. Y estos son los tipos de úlceras que se ven más en los Estados Unidos y son pacientes que son usuarios de lentes de contacto. Eso es lo otro que debemos tomar en cuenta. Para el diagnóstico, la primera recomendación es el KOH, que es muy fácil y de fácil identificación. Creo que en Barquisimeto y confocal, si le pueden hacer un confocal a este paciente. El PCR, dependiendo si tienen la disponibilidad, ahorita nosotros no la tenemos. Y recordar que el gold estándar es el cultivo. El tratamiento para los filamentosos sería el voriconazol, 3 miligramos sobre mililitro, la natamicina al 5%, uno de estos dos, la levadura, utilizar también el voriconazol o la anfotericina de 0.1 al 0.3%, y si el diagnóstico de úlcera micótica no hemos identificado el hongo, utilizar la combinación o de voriconazol más anfotericina o anfotericina más natamicina. En los tratamientos orales es cuando hay úlceras muy profundas o hay reacción en cámara anterior,
Ahí se recomienda el voriconazol oral, 400 miligramos al día. El tiempo depende de la evolución, de cómo va respondiendo este paciente y la inflamación que presenta. El otro sería el itraconazol oral de 100 a 200 miligramos. En caso de levaduras, que sea el voriconazol a 400 miligramos o la anfotericina intracameral o el fluconazol bioral de 400 miligramos al día. Y lo que les quería recordar es que este es un tema desafiante, el diagnóstico no solo de la úlcera, sino su tratamiento es controversial y los invito a seguir el protocolo que le hemos enviado. Pamela, nuevamente, ¿por cuánto tiempo mantiene el tratamiento vía oral? Lo que comenté en el slide anterior, no tengo una fecha establecida dependiendo de la evolución del paciente y cómo va respondiendo. Si observo que esa lisis que se presentaba en el estroma corneal o va respondiendo todas esas inflamaciones de la cámara anterior, en base a eso yo voy organizando el tiempo del tratamiento vía oral. Bueno, muchas gracias.